Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a cumplir con lo que hemos prometido en el video anterior. Vamos a abordar el paradigma inicial de Carlo Ginzburg en su texto Mitos, Emblemas e Indicios. Ginzburg plantea lo siguiente: de alguna manera, él dice que en el siglo XIX surge en el marco de las ciencias humanas un paradigma que, si bien había sido utilizado y mucho en la práctica, poco se había teorizado sobre él. Y hace referencia para eso a Giovanni Morelli. Ahora, ¿cuál es el inicio? ¿Por qué razón Ginzburg plantea de alguna manera el estudio sobre Morelli y trata de, a partir de él, empezar a investigar el paradigma inicial? Porque dice que este paradigma lo que trata de resolver es esa vieja contradicción, esa vieja puja entre las definiciones de ciencias racionales vinculadas a las ciencias duras, al pensamiento galileano, y las ciencias irracionales, que están más vinculadas a las ciencias sociales, a lo cualitativo, a lo subjetivo concretamente. Ese es el motivo por el cual Carlo Ginzburg escribe el libro, y nosotros lo rescatamos a Ginzburg justamente porque, como habíamos dicho anteriormente, es el marco en el cual, en el paradigma inicial, desarrollamos la actividad de la prensa y la comunicación institucional. Entonces, el autor lo primero que empieza a describir es cómo entre 1874 y 1876 surge en el ámbito de los críticos de arte, de los historiadores del arte, de los historiadores de la pintura, surgen una serie de escritos que venían a proponer un método revolucionario. El método era revolucionario ¿en qué sentido? Trataba de alguna manera, de desarrollar una nueva forma, un nuevo estilo para atribuir autores a determinadas obras, o poder identificar realmente quiénes eran los autores de determinadas obras de arte, ya sea pinturas o estatuas o lo que fuere. Ahora bien, al ser un método planteado en forma revolucionaria, miro el reloj para no volverme a pasar con la hora, porque tuve problemas para subir el video anterior porque me excedí. Así que bueno, plantea un método revolucionario, y como tal, y como es revolucionario, él no quería involucrarse y poner su verdadero nombre. Entonces Morelli hasta llega a escribir con seudónimo estos artículos, donde él proponía no basarse en los rasgos fundamentales, en los rasgos primarios, en los rasgos más evidentes de una obra de arte, y por el cual vos podías definir que era un Da Vinci que era un cuadro pintado por Da Vinci por el estilo de la sonrisa, o era un Botticelli o era un Miguel Ángel por otro tipo de rasgos que eran muy característicos de esos autores. Él que decía que en realidad había que fijarse en los detalles secundarios en las obras de arte, había que fijarse en el lóbulo de las orejas, en las uñas de los pies, ¿sí? En esos detalles secundarios donde aparecen, ¿sí? Donde ahí realmente podía llegar a aparecer el verdadero autor de una obra de arte. ¿Por qué? Porque si Leonardo da Vinci pintaba una obra de arte, lo iba a hacer desde la sonrisa de la Mona Lisa hasta la uña de los pies. Ahora, si era una falsificación, por ejemplo, el falsificador iba a tratar de imitar con mayor fuerza, ¿no? Con mayor atención, iba a tratar de imitar la sonrisa de la Mona Lisa. Y ya cuando llegaba a pintar, no está el caso, la Mona Lisa no aparece en las uñas de los pies, pero cuando llegaba a las uñas de los pies, ahí iba a aparecer, decía, como no iba a prestar tanta atención en esos detalles, ahí iba a aparecer el verdadero autor de la obra. Entonces él proponía ese método para atribuir en museos que él decía que estaban llenos de obras atribuidas en forma inexacta o de falsificaciones. Él iba a emplear ese método para encontrar a los verdaderos autores, ¿sí? Eso era lo que planteaba concretamente Giovanni Morelli en ese método, donde él buscaba en lo secundario en los rasgos secundarios, en esos detalles que pasaban inadvertidos para la mayoría. Él buscaba ahí quién era el verdadero autor, y para eso tenía infinidad de trabajos donde tenía como eran las uñas de los pies de Miguel Ángel, de Botticelli, de qué sé yo, o las orejas de Leonardo da Vinci, ¿sí? Entonces él con esos tipos de rasgos trataba de definir quién era el autor. Luego Ginzburg sigue avanzando en el paradigma inicial y sigue encontrando otros personajes de la historia que de alguna manera en la práctica desarrollaron el paradigma inicial.
Y hablando también justamente de Morelli, que luego, pobre, cayó en descrédito porque fue acusado por mecanicista y por ser muy soberbio en sus planteos, pero digo, independientemente de eso, Morelli es tomado por Castelnuovo, y Castelnuovo planteaba que justamente Morelli en el desarrollo que hacía, de poner esos rasgos secundarios en las uñas de los pies, en las orejas, en esos detalles secundarios, parecían como que eran retratos criminales, o sea, de alguna manera vinculaba el trabajo que hacía Morelli a los rasgos que muchas veces aparecían retratados de los criminales. Y hace justamente a partir de esa analogía, luego Wynne hace un paralelismo y plantea que lo desarrollado por Morelli estaba vinculado de alguna manera a los detectives, estaba vinculado a Arthur Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes. Entonces, dijimos que teníamos los rasgos pictóricos, los rasgos secundarios, los rasgos pictóricos en Morelli, y ahora aparecía, ¿sí?, Arthur Conan Doyle con un detective, Sherlock Holmes, famosísimo, y los indicios. Ahora, ¿qué son los indicios? Los indicios, ¿no? Nosotros que estamos acostumbrados, que hemos visto, a veces o hemos leído novelas policiales, novelas sobre crímenes, sobre cuestiones a resolver, ¿no?, con mucha intriga, hemos visto que en esas novelas policiales muchas veces el autor del delito era descubierto por determinados indicios que aparecían en la escena del crimen. ¿Esto qué puede ser? Podía ser la colilla de un cigarrillo, podía ser una caja de fósforos, que esa caja de fósforos te llevaba a un bar y en ese bar el asesino había recurrido a ese bar, entonces tenía la cajita de fósforos y era una pista, o como dijimos, las huellas, o un cigarrillo con una con rouge. Bueno, detalles, indicios que en una escena del crimen, donde por ahí lo central, donde alguien que no es un experto se iba a fijar tal vez en cómo estaba puesto el cadáver o cómo se había roto una ventana o por dónde habían ingresado, el detective concretamente, basándose en esos indicios, en esos detalles secundarios, trataba de alguna manera relacionarlos, así como los rasgos pictóricos nos llevaban al autor de la obra de teatro, los indicios encontrados en las escenas del crimen por los detectives nos llevan ¿a quién? Nos llevan al autor del crimen en este caso, ¿sí? Y marca, de alguna manera, hay un detalle que desarrolla muy bien Ginsburg en el texto y que está relacionado con una historia, un párrafo de Sherlock Holmes, donde cuenta el caso de las orejas que fueron enviadas a una señorita en unas cajas de cartón. Ahora bien, esas orejas que fueron enviadas a una señorita, y que por lo cual Watson y Sherlock Holmes fueron a visitarla, a esta señorita que había sufrido este acoso de alguna manera, cuando se produce el diálogo entre Sherlock Holmes y la chica, Watson percibía como permanentemente Sherlock Holmes le miraba la cara, le miraba el rostro de alguna manera, en vez de seguir el relato. Cuando terminaron de estar con ella, y Watson y Sherlock Holmes estuvieron solos, le preguntaba a Watson por qué razón él le prestaba atención tanto a la cara, por qué le miraba el rostro a la señorita. Entonces Sherlock Holmes le dice que él había hecho, si lo recordaba Watson, él había hecho todos unos estudios sobre las formas de las formas de las orejas, de los lóbulos de las orejas, y que en ese estudio estaba planteado que los lóbulos de las orejas de alguna manera tienen detalles tan particulares que hacen que un ser humano no los tenga similares o iguales a otra persona. Y que en el caso de esta señorita con la oreja encontrada en la caja de cartón, eran muy similares, eran casi iguales. Con lo cual Sherlock Holmes deducía que eran familiares, que había una consanguineidad muy cercana y que por tanto el crimen tenía que empezar a tratar de resolverse desde ese punto de vista, de la consanguineidad y de que eran familiares.
Ahora bien, este detalle, este indicio que encuentra Sherlock Holmes, producto de la observación, este razonamiento veloz que realiza, lo hace también, no solamente por observar, no solamente observa, tiene un conocimiento, tiene una formación que le posibilitó además hacer el paralelismo entre la oreja que encontró, similar, y la oreja de la señorita que había sido, a la cual le habían enviado la caja. Entonces, no solamente producto de la observación se realiza el proceso y con éxito el tema del paradigma indicial y los indicios, sino que lo que hay que tener es un conocimiento acabado, muy fuerte también, sobre determinadas cuestiones, sobre determinadas ciencias también hay que tener muchísimos conocimientos, no solamente la observación. Entonces tenemos los rasgos pictóricos en Morelli, los indicios con Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle. Ginsburg sigue buscando personajes en la historia que remitan al paradigma indicial y vuelve concretamente sobre los pasos y vuelve a analizar a Giovanni Morelli. Giovanni Morelli, ¿cómo fundamentaba él la cuestión de que un cuadro, como que dijimos que los identificaba, que podía diferenciar entre un original y la copia por los rasgos secundarios y esos pequeños detalles que pasaban inadvertidos? Pero ¿qué decía concretamente Morelli? Tenía una frase, decía: a la personalidad hay que buscarla allí donde el esfuerzo personal es menos intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el copista, la persona que realizaba la falsificación, se relajaba porque ya creía que ya había desarrollado en el cuadro, en la obra, los rasgos pictóricos más prominentes, fundamentales y que hacían que esa copia sea pasada por buena, cuando se relajaba y pintaba las uñas de los pies, ahí aparecía el verdadero autor. Cuando se relajaba, ahí aparecía el verdadero autor. Entonces, vos te dabas cuenta, Morelli se daba cuenta, que era una falsificación. ¿Por qué? Porque aparecía el verdadero autor y hablaba de personalidad. Si hablamos de personalidad y si hablamos de autores, estamos de alguna manera empezando a adentrarnos en algo que denominamos inconsciente. Y si decimos inconsciente, tenemos que hablar de Sigmund Freud, concretamente. Freud es el padre de la psicología moderna y también, como lo hacía Morelli, escribía con seudónimo. En el Moisés de Miguel Ángel, es un texto que escribe Freud, y lo voy a leer textual. Freud planteaba, miren qué dato: yo creo que su método se halla emparentado con el psicoanálisis médico. Es capaz de penetrar en cosas ocultas y secretas en base a elementos poco apreciados, inadvertidos o desperdicios de nuestra observación. Esto decía en el Moisés de Miguel Ángel Freud de Morelli. O sea, Freud rescataba a Morelli, ¿sí?, en esto de que la personalidad aparecía cuando se relajaba el autor de la obra de teatro, de la obra de arte, y planteaba de alguna manera el inicio de lo que es el inconsciente y el psicoanálisis. Ya que lo que planteaba Morelli era que al relajarse aparecía la verdadera personalidad o el estilo, más allá de la escuela determinada. Y esto Freud lo emparenta con el inconsciente. Este aflorar de personalidad, Freud lo emparenta concretamente con el inconsciente. Todos nosotros hemos planteado, en psicología se plantea la cuestión del inconsciente, los actos fallidos, de los chistes, de cómo en determinadas situaciones aparece la verdadera personalidad, en los sueños también. Y para los que estudian relaciones laborales o para quienes hemos ido alguna vez a buscar trabajo, sabemos que existe, hay métodos que se utilizan para, cuando uno va en una búsqueda laboral, hay una serie de test que se realizan que lo que hacen es tratar de que en el medio de ese test, para que yo ingresara a laburar, para alguien ingresar a trabajar, ser incorporado a una empresa, por ejemplo, se desarrolla, hay una batería de test que lo que tratan de hacer es que aflore la verdadera personalidad de la persona, la verdadera personalidad del individuo.
Están hechos para desnudar nuestra verdadera personalidad y de alguna manera que el que se encarga de seleccionar el personal tenga un perfil determinado del aspirante. Y esto no es otra cosa que descubrir la personalidad. ¿Por qué? Porque uno en una actitud formal, cuando se presenta a un trabajo en una actitud formal, de alguna manera está inventando un personaje, digo. Justamente los test tratan de descubrir la verdadera personalidad. Entonces dijimos, hasta ahora, rasgos pictóricos Morelli, los indicios de... agarré una mosquita. Los indicios de Sherlock Holmes de Sherlock Holmes y los síntomas que planteaba Freud desde la medicina ya, ¿no? Concretamente. Ahora bien, el autor también plantea que hay una analogía, que algo hay en común entre Freud, entre Morelli y entre Arthur Conan Doyle o su personaje que era Sherlock Holmes. ¿Cuál es el elemento en común que tienen los tres? La sintomatología médica. Los tres eran médicos, ¿sí? Los tres tenían esa ciencia en común. Y de alguna manera, ¿qué es la sintomatología médica? Es la capacidad de diagnosticar enfermedades no vistas a la observación directa por medio de síntomas superficiales. Lo repito entonces, la capacidad de diagnosticar enfermedades no vistas a la observación directa por medio de síntomas superficiales. Entonces, de alguna manera, lo que hacen es, a partir de la sintomatología médica, descubrir vestigios, ¿sí? Encontrar esos síntomas, ¿sí? Captar esa realidad profunda, esa enfermedad, pero no lo hacen viendo el microbio a ojos, nuestros ojos, los ojos de los seres humanos, nosotros no estamos en condiciones de poder observar en forma directa el virus de la gripe, o no estamos en condiciones de observar una bacteria. Lo que sí estamos en condiciones, y a esto se dedica la medicina, es de poder observar los síntomas, y de esos síntomas inferir qué enfermedad tenés. Si tenés fiebre, si no tenés fiebre, si te duele la garganta, si te duele la cabeza, si te duele el estómago, si estás descompuesto. Distintos síntomas hacen a una determinada enfermedad. Y esto se define por la observación. Se define observando cuestiones secundarias, rasgos secundarios que te llevan a una realidad no observable, pero que la podés inferir, la podés deducir en función de esos síntomas que observás. Lo podés conjeturar en función de esos síntomas. Y de eso se trata la medicina. Entonces, miren ustedes lo que tenían en común Holmes, Holmes y Watson también era médico. Holmes, Morelli y Freud, los tres tenían de alguna manera a la medicina como la ciencia en común. Es la analogía entre los tres, la sintomatología médica. Bueno, Arthur Conan Doyle era médico también, sí. Bueno, ahora bien, el autor también plantea que existen como raíces de la sintomatología médica. Plantea que anterior a la sintomatología médica, remontándonos a la historia del ser humano, concretamente podemos de alguna manera encontrar las bases del paradigma indicial y de la sintomatología médica. Pero esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte del video porque no quiero tener problemas cuando lo suba. Así que ya en un ratito volvemos a subir la segunda parte del paradigma indicial.